Materialmente, Ainille no existe, pero sus ruinas, por el azar de la vida, constituyen uno de los símbolos más relevantes del fenómeno de la despoblación en España. Me dio para que esto ocurriese la aparición de una novela, La lluvia amarilla, y el empeño de varias asociaciones culturales que han sabido valorar y defender el legado de la aldea. Hoy, en el otoño de 2023, de aquel núcleo de 12 casas solo queda en pie la torre de la iglesia y un molino que debemos preservar. El despoblado de Ainille está situado en el Prepirineo, en la divisoria de aguas entre el río Gállego y el Ara, en la cabecera del barranco de Oliván que vierte en el primero. Posee una altura de 1.355 metros, dista 15 kilómetros de Biescas y se accede a él a través de una pista forestal y 2 senderos señalizados. Cuajó en la senda de la historia a comienzos del siglo XI, cuando el núcleo fundacional de Aragón, sin poder proyectarse al sur, lo hacía saltando valle a valle hacia el este, creando pequeñas fortalezas y asentamientos en las divisorias de aguas. En uno de estos puntos surgió Ainille, al pie de un cerro defensivo, en un cuenco delimitado por alturas que rozan los 2000 metros. Durante siglos, Ainille, que viene del término prerromano ajín, tejo, constituyó una celda de subsistencia, gobernada por el sistema feudal hasta 1837 y por el linaje de los Abarca en particular, hasta que a mediados del siglo XVIII este fue absorbido por el conde de Aranda. A lo largo de la historia, la población se mantuvo, en función de las subsistencias, bastante estable, oscilando entre los 7 fuegos y los 12, con una población máxima de 80 almas, que sacó partido del entorno abancalando las pendientes y creando una arquitectura popular austera, pero creativa, basada en los elementos materiales que facilitaba el medio. Hasta la venta del núcleo y su monte en 1958 al Patrimonio Forestal del Estado, Ainille basaba su economía en el autoabastecimiento, sin que apenas mediase la moneda. Se empezaba a segar por los campos más bajos y luego se terminaba en los más altos. Luego se acarreaba la garba a la era y ya empezábamos a trillar. Éramos 10 casas, cada casa se cultivaba los campos de ellos y se trillaba y se hacía todo. Lo limpiábamos el trigo y lo traíamos a casa. Al día siguiente pues se desanchaba otra vez la garba en la era y se trillaba hasta por la tarde. Luego se aventaba la paja y se quedaba el trigo separado. Lo colgábamos y ya lo poníamos en sacos para traerlo a casa todos los días. A un arcón que teníamos grande en el patio. Y pues ¿cuánto cogíamos? 14 caíces. Yo hablo por caíces. Bajaba un barranco de San Benito, pasaba por el pueblo, luego la otro barranco bajaba desde la Pardina de Ñablas, el cuello que se dice, y se juntaban abajo en el molino las 2 acequias. Y entonces bajaba bastante agua y se molía día y noche por aprovechar el agua, claro, porque ahí no había balsa para detener el agua y moler cuando quisiéramos. En tiempo de invierno, cuando caían aquellas nevadas tan grandes y venía
unos días de llover de bonanza, bajaban los barrancos grandes y entonces se bajaba a moler. Molíamos todo el trigo que necesitábamos para hacer el pan todo el año. Se molía el trigo cada casa. Bajaba el dueño de la casa a moler y era como a redolín, empezábamos por una casa y terminar en la otra. Y en que se terminaba, si no habíamos terminado de moler y bajaba agua, pues se seguía otra vez. La guardábamos en un arcón grande, ya una vez molida. Y de ahí, cada vez que hacíamos el pan, sacábamos la cantidad que pensábamos hacer para la masada. Hacíamos la masa, luego hacíamos como la levadura, la dejábamos 2 o 3 horas que subiera la masa, decíamos que reviniera. Subía la masa, a las 2 o 3 horas ya había subido la masa y hacíamos el pan. Empezábamos a cortar de esa masa grande, hacíamos pues 10 o 12 panes de encima de una tabla, echábamos un poco de harina por la parte de abajo para que no se pegara y luego pues ya lo primero que encendíamos el horno para que se fuera calentando. De la masa esa dejábamos como 2 kilos de masa en una perola de barro, echábamos un poco de sal en el culo de la perola y la poníamos ahí bien arreglada dentro de una vacía donde que hacíamos el pan. A la mañana siguiente te levantabas muy temprano y hacías la masa. Cuando se había quemado toda la leña y el horno estaba bien caliente, pues teníamos que escobar el horno bien limpio de brasas y de ceniza. Ya una vez limpio, como habíamos preparado ya los panes de la masa, empezábamos a echar los panes con una pala de madera dentro del horno. Lo menos 2 o 3 horas que se cociera. Ya luego una vez ya cocido, pues lo sacábamos. Lo dejábamos de encima de una tabla grande toda la noche y todo el día, y al otro día pues ya lo guardábamos dentro de una vacía para vender nunca. Y si había mucho, pues para los animales, engordábamos los cerdos o lo molían para darles harina también a las vacas. Vender nada, de vender. Incomunicada y mal dotada de servicios, no resulta extraño que junto a Casbas, Berbusa y otros pueblos limítrofes de Sobrepuerto, sus habitantes decidieran la marcha hacia los ventajosos pueblos de colonización o los núcleos fabriles de Monzón y Sabiñánigo. «70 años después de que las gentes de Aiñelle realizaran la última molienda, el molino sigue en pie con su anatomía completa. Han favorecido el hecho, la situación aislada del edificio y el tutelaje que desde mediados de los 80 vienen realizando diversas asociaciones culturales de la zona. Con rodete horizontal y canal de desagüe abierto, es el único ejemplar que queda en el Pirineo con estas características». Abajo era el alapao y luego arriba pues las ruedas que eran de piedra, luego la granza que bajaba el trigo, echabas ahí un saco de trigo y bajaba por una canaleta y había una pieza como una S, pero que ya hace días que aquella pieza se la llevaron y ya no está. Y con el ruido que hacía esa pieza, los hombres que bajaban a moler sabían si molía bien o si molía mal. Si molía muy remolino la harina, salía el pan más malo. Y si molían más suave, pues salía el pan más blanco y más esponjoso. Se erigió en 1763, bajo la política ilustrada del conde de Aranda, que llegó hasta la última aldea de sus señoríos, sustituyendo a otro más antiguo que existía aguas arriba del pueblo. Y fue mejorado en 1823, al final del trienio liberal, cuando las buenas gentes de Aiñelle creyeron, erróneamente, que cobraban la libertad.
Sin saber si se hizo con afán aclaratorio o sarcástico, el maestro albañil dejó picada en el dintel de la puerta una cruz, la fecha de 1763 mal escrita y el confuso texto que reza que debajo hay un molino. Desde aquella fecha hasta la actualidad, las muelas que fueron arrastradas con fuerza animal y humana desde la agreste periferia del monte de Ainielle aguardan que tanto el molino como la aldea recobren de algún modo vida. El pequeño edificio conforma un excelente recurso que hay que preservar para educar en el simbolismo ético que encierra el pan, el uso del agua y la recuperación del patrimonio material e inmaterial de los pueblos deshabitados.